Unidad número 1. La forma y el contexto. Objetivo de la unidad. Analizar la forma y el contexto desde una estructuración avanzada. El paisaje, la morfología, el tejido urbano, elementos de integración y ruptura en el proceso de diseño de objetos arquitectónicos en un contexto urbano. Centralidad urbana. En este caso del campus universitario de la Universidad Central del Ecuador. Contenidos: paisaje urbano, el tejido urbano, el objeto y el entorno, la integración y la ruptura. Paisaje urbano. La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. Frank Lloyd Wright. El paisaje urbano no solo conforma las edificaciones, sino la gente que se apropia de él. Es el resultado de la colocación de espacios públicos y privados sobre el territorio para conformar asentamientos humanos. Estos pueden constar de edificaciones, zonas verdes, vías, plazas, etc. El tejido urbano está compuesto por los aspectos de textura, trama y población. Textura, refiriéndose a la altura, tamaño, masa, densidad de los asentamientos. Trama, entendiendo que ésta se remite a cómo se ordena, agrupa y cómo se distancian los espacios. Y población, es de los aspectos más importantes, ya que estos definen la forma del tejido urbano, ya que quieren satisfacer necesidades que se apegan a la vida social, como en la vida en las calles, uso nocturno, inclusión social, los accesos y conexiones como actividad peatonal, transporte y accesibilidad, y los usos y actividades como el comercio, ventas, utilidad, espacios públicos y privados. Dentro de los aspectos mencionados, vamos a analizar la forma de los edificios, escala y emplazamiento con respecto a la universidad. Vemos que las alturas de las edificaciones que se encuentran en la universidad son en su mayoría de 1 a 3 pisos, pero esto no deja de lado que existan edificaciones de altura mayor que llegan a los 13 pisos. En cuanto a la forma, vemos que cada facultad tiene distintas composiciones, pero intentan generar espacios públicos para cada facultad por independiente, por lo que se tiene que buscar una vinculación entre los espacios de transición entre las diferentes facultades. Lo que nos lleva a la utilidad del espacio. Entendiendo que la utilidad es la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades, ya sean espaciales, como el objeto que tiene que estar al alcance del usuario y su forma define sus actividades, temporales, que se refiere al momento en que se satisface la necesidad, y la utilidad espacial está fundamentada en las cualidades reales o aparentes del espacio. Estas pueden ser su forma, el color, texturas, etc. Está relacionado con la forma de la edificación para satisfacer los requerimientos del usuario. Tenemos así que una iglesia es muy diferente a un aula por las dimensiones que tiene, ya sea por su alto o por las distribuciones de su equipamiento. También tenemos los espacios contenedores. Es un espacio que puede tener unas dimensiones que le permitan contener enteramente a otros. La continuidad visual y espacial que los une se percibe con facilidad, pero el espacio menor depende del espacio mayor. Y por último, los espacios vinculados, por otro en común. Dos espacios a los que se separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre sí con un tercer espacio, el cual actúa de intermediario y vinculador. Por lo que nunca toca dejar de lado los espacios vinculantes, porque estos ayudan a que los usuarios se queden en los espacios y no sean simples transeúntes. Por lo que todos los aspectos mencionados tienen que ser incluidos a nuestro proyecto. Esto se logra interviniendo en los alrededores del proyecto, que nada queda al azar, todo tiene un motivo.
desde la colocación de la iluminación en los exteriores del proyecto hasta el uso del mobiliario urbano y la vinculación que tiene la edificación con los espacios aledaños. El paisaje urbano del sector del campus universitario está compuesto por fenómenos ambientales cercanos y edificaciones. Se ha evidenciado además el crecimiento y desarrollo del lugar, teniendo así una miscelánea entre áreas verdes y edificaciones. El campus se encuentra cerca del Bosque Protegido San Juan, Miraflores, La Gasca, los cuales son puntos importantes que conectan y relacionan el contexto del campus hacia el interior. Libro de Capel H. La morfología de las ciudades, sociedad, cultura y paisaje urbano. El paisaje cultural, la evolución de los planos y la fisonomía urbana han sido resultado de la herencia del pasado, así como en su morfología, estudiando la funcionalidad de la ciudad. El interés del paisaje urbano constituye la herencia cultural, dando la identidad de sus ciudadanos. Ejemplos de tradiciones del paisaje urbano. Tradición alemana. Otto Schlüter introduce el concepto de paisaje cultural, los tipos de casas, las parcelas de la ciudad, la contribución a la morfología del paisaje cultural. Tradición francesa. Jean Bruns enfoca la preocupación por el paisaje, la atención en materiales e interacción de fenómenos físicos y humanos, también la caza, la caminata, etc. La tradición británica, mediante la relación entre forma y función, muestra cómo ésta acaba determinando la estructura de la ciudad. La tradición norteamericana aplica el desarrollo de la tendencia paisajista en Estados Unidos. Y por último, la tradición española. Urabayen dice que la presencia del hombre en la tierra da lugar a cambios en la fisonomía del paisaje. En la percepción de la imagen urbana, toma los elementos simbólicos, hacienda, énfasis en la arquitectura de paisaje, dando importancia al medio ambiente para su diseño y apoyándose en ingeniería civil para un paisaje construido. Análisis morfológico. El paisaje como reflejo de la cultura, economía y funciones unifica las ciudades de un solo tipo claro, describiendo esa diversidad de los paisajes urbanos. El paisaje y elementos culturales se toma en cuenta las formas religiosas y normas de culto, así como las calles y espacios públicos, relacionando elementos artísticos tradicionales denominados como cultura y patrimonio. El paisaje y desarrollo económico. El sistema económico introduce una desigualdad en los países ricos, la ciudad fragmentada y en los menos desarrollados, originando paisajes de pobreza. El paisaje y funcionalidad urbana. Se refiere a la actividad económica como el paisaje industrial, comercio, ocios, transporte y comunicación. Las manzanas y parcelas han ayudado a reconstruir a partir de estos un paisaje rural preexistente. Espacio para aulario. El espacio destinado para el aulario posee en sí el precedente de la historia del campus de la Universidad Central desde sus inicios, dando al lugar grandes ejemplos de elementos arquitectónicos implantados en él, ayudando en la composición del paisaje urbano, dando importancia a su entorno natural que lo rodea. Asimismo, tomando como base este concepto, el proyecto a ponerse debe tener un gran contenido de percepción, confortabilidad y amigable para el medio ambiente. Tejido urbano. El tejido es una especie de palimpsesto, es decir, que como en un manuscrito que conserva huellas de una escritura anterior, hay en él partes que se borran y se reescriben o reutilizan, pero de las que siempre quedan huellas.
tejido urbano es aquel que muestra la estructura u organización de los componentes perceptibles que conforman una ciudad. Además, el tejido urbano es entendido como un organismo vivo, sistémico, mutante y susceptible de alteraciones, tanto por factores internos como por externos. Los componentes de un tejido urbano son edificaciones, espacios públicos y actividades que determinan el orden y se manifiestan a través de una morfología particular que caracteriza la imagen y estructura de la ciudad. El tejido urbano variará dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos y el lugar en el mundo en la que ésta se encuentre. Parcelación y uso de suelo. Este aspecto se refiere a lo que sucede dentro de cada una de las manzanas. Los dos están relacionados, pero no necesariamente dependen el uno del otro, ya que ambos pueden variar con el tiempo. La parcelación es una división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas independientes. Los aspectos importantes que definen una parcelación son las vías existentes, la topografía, los hechos históricos y los accidentes geográficos. Parcelación de la ciudadela universitaria. Según nuestro análisis, alrededor del campus de la Universidad Central existen 4 tipos de parcelación. Dependemos de la topografía y los hechos históricos, parcelamiento en forma de ramero propio de nuestra ciudad. Como vemos en el mapa, el tipo 1 de color rojo son lotes con medidas similares, con división de 4 calles, de características similares en división y altura de edificaciones. El tipo 2 de color naranja, en este existe una variación con calle quinta y sexta, con calles tipo cuchara. El tipo 3, el de color amarillo, son las cuadras similares al tipo 1, pero con parcelas más amplias. El tipo 4, el de color verde, va a depender mucho más de la topografía. Es irregular, marca la vía o los accidentes geográficos. En lo referente al interior del campus de la Universidad Central, es diferente a todo el exterior. Es muy irregular, puesto que trata de acoplarse a la topografía del terreno. El punto señalado en el mapa de color amarillo es el terreno en el que se va a ubicar nuestro proyecto del aulario de maestrías de la universidad. Como podemos observar, posee una topografía irregular. Sin embargo, esto nos da una gran ventaja en lo que a visuales se refiere. Patrones de calles y manzanas. Las calles son el elemento más estable de la forma urbana. Ofrece una gran resistencia a los procesos de transformación urbana. Las manzanas o cuadras son polígonos cuyas propiedades se miden fácilmente y son originadas por el diseño de las vías. Patrones externos al campus. Alrededor del campus podemos observar 3 patrones principales. El desordenado, que son trazados recientes, las calles no siguen un orden fijo. Generalmente son en respuesta a un crecimiento no planificado. El ortogonal, que predominan las líneas rectas, forman cuadrículas y generan la sensación de orden. Se lo encuentra en la mayor parte de la ciudad. El orgánico se comporta como un organismo vivo y crece según las necesidades. Este crece de forma espontánea. Patrón interno del campus. En el campus se guía por la morfología de la topografía, generando un trazado orgánico, el cual se da dependiendo de las necesidades de las facultades. Las calles delimitantes de la Universidad Central son: al norte, la calle Gato Sobral; al sur, la calle Bolivia y la avenida Universitaria; al este, la avenida América; al oeste, la calle Enrique de Rite. La calle Gilberto Gato Sobral es por la cual poseemos una entrada directa hacia el terreno destinado al aulario. Posee varios accesos, tanto peatonales como vehiculares, aunque varios de estos accesos necesitan mantenimiento. Por las vías que rodean al terreno del aulario, trazamos ejes principales, los cuales nos muestran la conexión que tiene nuestro proyecto con las diferentes facultades cercanas a este. De esta forma, con los ejes de color amarillo, vemos la conexión que posee con la Facultad de Ciencias Agrícolas, el Centro de Matemáticas, la Escuela de Formación Técnica, la Facultad de Ciencias Psicológicas,
y con el eje de color rojo vemos las conexiones con el Centro de Formación Integral, el Hospital del Día, la Facultad de Artes. Las vías son un camino rural o urbano abierto a la circulación pública, vehicular, peatonal o de animales. Son obras de infraestructura de transporte, como son por ejemplo caminos, carreteras, autopistas o autovías, puentes, túneles y vías férreas, y sus obras de cruce y empalmes. Las vías urbanas se clasifican en arteriales, subarteriales, que son aquellas que tienen un alto flujo vehicular, las colectoras, que llevan el tránsito de las vías locales a las arteriales o viceversa, y las locales, que están hechas principalmente para dar acceso a los predios. Los estacionamientos son espacios físicos donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera, o parte de la vía pública de un centro urbano destinada para aparcar todo tipo de vehículos. Se clasifican en estacionamientos para bicicletas y motos, estacionamientos de vehículos livianos y estacionamientos de vehículos pesados. En el análisis de las vías y los estacionamientos en lo que se refiere al exterior del campus de la Universidad Central, podemos observar que está rodeada principalmente por vías colectoras. Sin embargo, hay vías arteriales que están cercanas al campus, como son la Avenida Occidental y la Avenida América. Por otro lado, los estacionamientos, vemos que posee cerca del campus varios estacionamientos de zona azul, y existen 3 estacionamientos de tipo privado, los cuales podemos ver en el mapa señalados de color amarillo. En lo que respecta al interior del campus, la mayoría de las facultades posee un estacionamiento propio, no existe lo que es la zona azul. Cerca al terreno del proyecto del aulario tenemos el estacionamiento del Hospital del Día. Sin embargo, nosotros proponemos realizar un estacionamiento exclusivo para el proyecto, para el uso de los posgradistas, administrativos y docentes. Este estacionamiento se ubicaría en lo que serían subsuelos para así aprovechar de una mejor manera el terreno. Las principales vías que tenemos son la Ritter, que pasa por la parte oeste de la universidad y atraviesa de norte a sur en ambos sentidos, y la Gaspar de Carvajal, la cual da un recorrido hasta la Facultad de Economía para luego dividirse en 2 y llegar al Estadio Universitario y al Coliseo de la Universidad. Las áreas verdes. Las áreas verdes urbanas contribuyen a mejorar la imagen urbana, a modificar benéficamente los microclimas, a aumentar la cobertura vegetal con plantas y arbolado, a la disminución de contaminantes en la atmósfera, además de minimizar los efectos del cambio climático. Debemos tener en cuenta los tipos de vegetación para interior y exterior, el mobiliario, las caminerías y la materialidad de la forma. Tipos de vegetación. En la ciudad de Quito se ha reconocido especies como el algarrobo, el guavo, el arrayán, la tuna y la salvia como especies patrimoniales de la ciudad. El mobiliario urbano y las caminerías. El mobiliario urbano es, junto con la vegetación, lo que va a conseguir que un espacio urbano sea o no un espacio útil y agradable, en el cual los usuarios podrán relajarse y tomar un poco de aire fresco, ya sea antes o después de sus clases. Este tipo de espacios ayudan a tener un aprendizaje más ameno. Las caminerías son espacios que direccionan al usuario dentro de parques, plazas, boulevards, jardines, etc. Y es el punto de conexión entre la vegetación y la arquitectura. Para la realización de las caminerías también se debe tomar en cuenta los materiales con los que éstas serán elaboradas, ya que deben buscar integrar los espacios verdes con los espacios arquitectónicos. En el proyecto del aulario tenemos como objetivo generar espacios públicos que puedan ser utilizados por cualquier persona perteneciente a la Universidad Central, es decir, que no solo los posgradistas lo usarán, sino también alumnos de otras facultades. Las áreas verdes en la Universidad Central. Dentro del campus universitario existe un alto porcentaje de espacios verdes, desde la conexión directa con las vías, espacios de estancia y una relación estrecha con el área construida.
Las áreas verdes de la Universidad Central tienen una gran variedad de flora. Poseen varios espacios de estancia, los cuales tienen una relación directa con las diferentes facultades y una conexión directa con las vías internas de la universidad. Para el aulario se crearán espacios verdes de estancia, relajación y ocio, en donde los estudiantes disfruten de sus momentos libres. Estos espacios se complementarán con el mobiliario y las caminerías adecuadas antes mencionadas. Rachana, la evolución de la forma del tejido público. Tejido urbano. El tejido urbano denota la estructura u organización de los componentes perceptibles que conforman una ciudad. Los componentes constitutivos básicos del tejido urbano son la calle, la parcela, la edificación, el frente urbano, la manzana, las plazas, los parques, los monumentos y el sector o barrio. El tejido urbano material es un objeto real que determina patrones y tramas de organización y posee propiedades que no poseen sus componentes. Debido a la naturaleza sistémica del tejido urbano, al cambiar uno de sus componentes se altera el funcionamiento y morfología de la totalidad del sistema urbano en tanto conjunto. Los sistemas, componentes y elementos del tejido urbano, al estar distribuidos de manera regular en el espacio y tiempo, generan un tipo de trama particular de organización, reflejando una estructura y patrón de comportamiento. Las propiedades más significativas del tejido urbano son la compacidad, la permeabilidad, la función y la morfología. Objeto y entorno e integración y ruptura. El diseño no es solo lo que ves, sino cómo funciona. Steve Jobs. El objeto y el entorno. Para conocer más sobre este tema es necesario saber qué es el objeto, qué es el entorno y cómo se relaciona el uno dentro del otro. El objeto condiciona y afecta el comportamiento humano. Tiene tanto elementos como cualidades. Como elementos tiene componentes tangibles o intangibles. Entre los elementos tenemos elementos decorativos, ornamentales y estructurales. En cuanto a cualidades, posee cualidades artísticas, funcionales espaciales, económicas, políticas, ideológicas, sociales y estructural constructivas. Ejemplos de esto tenemos en el Parque Elegido o en el mural que se encuentra en la parte posterior del Teatro Universitario. Entorno. Cuando nosotros nos adentramos a hablar en cuanto al entorno, estamos hablando en sí del impacto que va a generar el objeto en el mismo. Por ende, en este nivel tenemos como objetivo integrar tanto las características naturales como las necesidades humanas. Para ello debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos como ejemplo la Casa Farnsworth. Localización. Es la ubicación del objeto en el espacio geográfico. Emplazamiento. Es la ubicación de acuerdo a los lindes del terreno. Entorno inmediato. Estas en sí son las manzanas que favorecen o degradan al objeto. El espacio libre está conformado por un escenario público. Dimensión y proporción. Según el contexto paisajista, sirve para evitar una ruptura excesiva entre las personas y el ambiente. Forma. Aquí tomamos en cuenta los órdenes arquitectónicos, ya que sirven como enlaces visuales que van a interrelacionar el sujeto con el objeto y los elementos. Colores. En cuanto a colores, tenemos que tratar de tener colores que sean armoniosos con el entorno. Materiales. Los materiales deben combinar con el entorno. Como por ejemplo en la Casa Farnsworth, es completamente de color blanco. De cierta forma, se mimetiza con el entorno. El objeto como parte del entorno. El objeto arquitectónico, una vez construido, pasa a formar parte del entorno. El edificio se realza al contexto o el edificio resalta por el contexto. Tenemos dos ejemplos: la Casa de los 7 Jardines de Soto Frey o el Hotel Marqués Riscal de Frank Gehry. En la Casa de los 7 Jardines nosotros podemos ver cómo se mimetiza con el contexto, forma parte de. Por lo contrario, en el Hotel Marqués Riscal nosotros podemos ver una ruptura visual. Para
Para adentrarnos más en este tema, es necesario conocer sobre qué es integración y qué es ruptura. Y para ello necesitamos saber qué es el contexto. El contexto nace por una respuesta al entorno urbano. ¿Y qué tipos de entorno urbano encontramos? Tenemos entorno natural y construido. En el entorno construido, nosotros tenemos la parte arquitectónica, el contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural y contexto físico. Tenemos como ejemplo la ciudad de Cuenca, que se encuentra en España, y la ciudad de Quito. Los dos son centros históricos, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Posee ciertos fundamentos, como son respetar el entorno, ensamblar lo nuevo con lo viejo, crear orden y armonía, y a su vez busca la integración con el paisaje. Tenemos como ejemplo la Casa Farnsworth, la Casa Puente y el Museo de la Ciudad. Tanto en la Casa Farnsworth como en la Casa Puente se respeta el entorno, se crea un orden y una armonía, pero sobre todo se integra con el paisaje. Como dato curioso tenemos que en ninguna de las dos construcciones, al momento de implantar, se tuvo la necesidad de voltear un solo árbol. En el Museo de la Ciudad podemos ver claramente cómo se ensambla lo viejo con lo nuevo. Nosotros distinguimos claramente la edificación antigua con la nueva, pero de alguna manera tiene una armonía, es decir, no rompa con el paisaje, y a su vez se integra con el paisaje al que pertenece, que sería un paisaje cultural. Como elementos tenemos sendas, bordes, los barrios, mojones y los nodos, que se basan en las características formales que inciden en el entorno de esta comunidad, los niveles de interrelación y el impacto de los procesos perceptivos de los habitantes. Las sendas. Las sendas en sí son las calles, los senderos, las ciclovías, las avenidas, las vías férreas, etc., como podemos ver en los ejemplos. Los bordes. Los bordes tenemos tanto naturales como construidos. Entre ellos tenemos a las vallas, ríos, cadenas montañosas, playas, etc. Cuando estamos hablando de barrios, nosotros encontramos dos zonas, tanto residenciales como administrativas, incluso en la misma ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, si nos ubicamos en el Parque Elegido, hacia el norte, en el sector de la Mariscal, todo ese sector es administrativo. Pero si nos ubicamos en el Panecillo, en sus alrededores, la mayoría de las viviendas son de uso residencial. Y aún más si nos vamos alrededor, a los valles. En su mayoría existen conjuntos residenciales. Los mojones. ¿Qué es un mojón? Es un límite, un lugar de referencia, y este nos indica sucesos, una dirección o un acontecimiento. Tenemos, por ejemplo, el Panecillo, la Mitad del Mundo, el Parque Elegido y el Parque Centenario. Los nodos. ¿Qué son los nodos? Son cruces importantes, ya sean de calles o de lugares. Son puntos de referencia. En algunos lugares pueden ser reales o en otros nada más virtuales, como por ejemplo en el Obelisco en Ibarra, en el Parque Centenario, en el Boulevard de las Naciones Unidas o en el Trébol. La integración en la arquitectura. ¿Qué es integrar? Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Y la arquitectura busca una completa relación entre el espacio interior y el exterior. La naturaleza se integra a él ante la arquitectura a través del hombre y a su vez el hombre a través de sus sentidos. Trata de controlar y mimetizar el impacto físico del proyecto y su posterior construcción con el contexto en el que se inserta. Podemos ver que se integran tanto por la topografía o por el espacio público. La ruptura. La ruptura a su vez es lo contrario, no se relaciona con el contexto. Nuestros núcleos urbanos, como consecuencia de las introducciones tipológicas, han perdido de alguna manera su excentricidad, su singularidad, ya sea por sus colores de sus acabados, sus materiales, sus texturas, etc. Y generan esto una pérdida inútil de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad, como tenemos por ejemplo en la obra de Libeskind, en Berlín. En la actualidad nosotros tratamos de ver a la ciudad como una sola célula, como un mecanismo,
y tratamos de que este mecanismo sea perfecto, que tenga una correcta relación entre los elementos y la interacción entre los elementos antiguos y los nuevos. Tenemos un ejemplo en el Palais Royal en París. Este cambia su función, ha cambiado en algunas ocasiones, pero en cuanto a su material, su envolvente, no ha cambiado nada. Es decir, nosotros en la actualidad tratamos de conservar nuestros monumentos. De la teoría a la práctica, Universidad Central del Ecuador. Si nos ubicamos en la ciudad universitaria, podemos darnos cuenta que dentro de ella encontramos todos los elementos estudiados anteriormente, el entorno, el objeto, el contexto, etc. Cuando hablamos del contorno, nosotros encontramos en los alrededores de la ciudad universitaria, ya que están lindando. En cuanto al entorno inmediato, nosotros podemos estar al contacto desde cada una de nuestras caminerías, ya que están por medio de las áreas verdes. Áreas verdes que a su vez son espacios libres. Como materiales, también somos ricos de nuestra facultad, en nuestra universidad, ya que cada facultad tiene diferentes materiales, ya sean estos de acuerdo a su época de construcción y a su diseño. En cuanto a forma, también encontramos variedad de formas, ya sea tipo patio, tipo U, tipo I, etc. Y encontramos la proporción de manera muy marcada en el teatro universitario. Las dimensiones de cada uno de los espacios son de acuerdo al uso y al usuario. Cuando hablamos de sensaciones, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos muchas sensaciones en cada espacio de nuestro campus, ya sea por su relación interior-exterior, porque trata de formar parte del todo, o a su vez, nosotros podemos tener diferentes sensaciones en los lugares que son un poco abandonados, por así decirlo, que no tienen los cuidados suficientes. Nosotros tenemos una sensación de inseguridad, pero si nos vamos al patio de la Facultad de Arquitectura podemos darnos cuenta que ahí es todo lo contrario. Nosotros tenemos una sensación de libertad, de integración entre todos. Encontramos una correcta relación entre varios elementos, ya sea a nivel micro o a nivel macro. La interrelación entre los elementos es muy importante, ya que estos ayudan a que funcione el campus universitario, la ciudad universitaria, como un solo mecanismo. Como conclusión podemos decir que como futuros arquitectos, nuestro reto de alguna manera es responder a la construcción de la ciudad de acuerdo a sus necesidades, pero sin perder su identidad. Es decir, ser amigables con el entorno al momento de diseñar nuestros objetos arquitectónicos. Proyecto arquitectónico aulario. Objetivo: acoger a estudiantes de posgrados, maestrías y futuros doctorados, sirviendo como un aporte a la universidad. Incrementar el impacto académico y económico de la oferta educativa de la universidad. Crear un espacio físico que promueva el aprendizaje a nivel global. Oferta académica. Universidad Central del Ecuador. Sedes: Ciudadela Universitaria, Santo Domingo, Sur de Quito, Galápagos. Facultades: 22 facultades, las cuales albergan a 63 carreras, de pregrado y posgrado. Facultades: Artes, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, Ciencias Administrativas, Ciencias Agrícolas, Ciencias Biológicas, Ciencias de Discapacidad y Atención Prehospitalaria, Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Ciencias Psicológicas, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales y Administrativas, Comunicación Social, Cultura Física, Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas, Filosofía, Letras, Ciencias de la Educación, Facultad de Geología, Minas, Petróleo y Ambiente, Ingeniería Química, Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Odontología, con sede en Santo Domingo, en el sur de Quito y en Galápagos. Carreras: posee 63 carreras según el último Cenecit. Administración de Empresas, Administración Pública, Agronomía, Arquitectura, Artes Escénicas, Artes Musicales, Artes Plásticas, Atención Prehospitalaria, Biología, Bioquímica y Farmacia, Ciencias Políticas,
comunicación, contabilidad y auditoría, derecho, matemáticas, diseño industrial, economía, educación básica, educación inicial, enfermería, estadísticas, finanzas, fisioterapia, fonoaudiología, imagenología y radiología, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería en geología, ingeniería química, laboratorio clínico, medicina, medicina veterinaria, minas, obstetricia, odontología, pedagogía de la actividad física y deportiva, pedagogía de la historia y ciencias sociales, pedagogía de la lengua y la literatura, pedagogía de las ciencias informáticas, pedagogía de ciencias experimentales, químicas y biológicas, pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, petróleos, fisiología, psicología, pedagogía de las ciencias experimentales, matemáticas y físicas, psicopedagogía, química, sistemas de información, terapia ocupacional, trabajo social y turismo. En cuanto a posgrados y maestrías, Facultad de Ciencias Agrícolas, Maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Riesgo, Arquitectura y Urbanismo, Maestría en Diseño Arquitectónico, Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Estadística Aplicada, Artes, Maestría en Investigación y Creación en Arte Contemporáneo, Maestría en Ciencias de los Alimentos y Maestría en Mejoramiento de Procesos en la Facultad de Ciencias Químicas, Ciencias Administrativas, Maestría en Administración de Empresas, con mención en Dirección Estratégica de Proyectos, Maestría en Administración Tributaria, Maestría en Gestión de Calidad, Maestría en Gestión Pública, Comunicación Social, Maestría en Comunicación Audiovisual, con mención en Investigación, en Medios y Docencia en Comunicación, Maestría en Comunicación y Cultura, Maestría en Periodismo, con mención al periodismo deportivo, Maestría en Comunicación Política, Ciencias Psicológicas, Maestría en Investigación Psicológica de Adicciones, Maestría en Psicología, con mención en Actividad Física y del Deporte. En Cultura Física encontramos la Maestría en Entrenamiento Deportivo. Facultad de Medicina. En esta facultad encontramos algunas especializaciones como son Anatomía Patológica, Anestesiología, Psicología General, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Medicina de Emergencias y Desastres, Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, Patología Clínica, Pediatría, Imagenología, Urología, Psiquiatría, Neumología, Otorrinolaringología, Medicina Familiar y Comunitaria, Oncología Clínica, Radioterapia, Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Oncología, Medicina Forense, Nefrología y Oftalmología. Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación. Maestría en Educación Inicial, Maestría en Educación con mención en Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Maestría en Pedagogía en Ciencias Experimentales con mención Física y Química. Maestría en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros con mención en la enseñanza en inglés. Maestría en Educación con mención Lingüística y Literaria. Maestría en Educación con mención en Gestión de Aprendizaje mediante el TIC. Maestría en Educación con mención Matemática. Ingeniería de Ciencias Físicas y Matemáticas. Maestría en Construcción de Obras Civiles y Gestión Direccional. Maestría en Ingeniería Industrial e Innovación. Maestría en Sistemas de Manufactura. Maestría en Matemáticas Puras y Aplicadas. Maestría en Ingeniería de Organización y Producción. Facultad de Jurisprudencia. Especialización en Contratación Pública. Maestría en Derecho Penal, con mención en Derecho Penal Procesal. Maestría en Derecho Constitucional. Maestría en mención al Derecho Ambiental. Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiente. Maestría en Geología Aplicada. Maestría en Gestión Integral de Residuos Sólidos. Maestría en Ingeniería de Petróleos, con mención a Recuperación Mejorada. Maestría Profesional con Geotecnia Aplicada.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Maestría en Epidemiología y Salud Pública Veterinaria. Facultad de Odontología. Especializaciones. Especialización en implantación oral, en rehabilitación oral, en endología, ortodoncia, ortopediatría, especialización periodical, especialización estática y operatoria dental, especialización en cirugía oral y en cirugía maxofacial. En esta imagen podemos observar los posgrados, los costos dentro de la Universidad Central del Ecuador, como por ejemplo, Derecho Penal a $7,000, Contratación Pública, 2,850, Ingeniería en Petróleos, 10,442, Geología Aplicada, 10,442, Entrenamiento Deportivo, 5,842, Educación Inicial, 5,850, Psicología, 10,442, Educación Lingüística y Literatura, 5,880, Comunicación Audiovisual, con mención en Investigación de Medios y Docencia en Comunicación, 5,450. En cuanto a seguimiento a graduados, en este cuadro podemos observar los graduados por facultad y la demanda que existe en cada una de ellas. Polígono de trabajo. Ubicación. Se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, dentro del campus universitario. El análisis de soleamiento nos muestra en sentido oriente-occidente. Polígono de trabajo. Este polígono tiene un área aproximada de 7,000 metros cuadrados. Tiene como entorno inmediato a la Facultad de Ciencias Agrícolas, al Centro de Información Integral, a la Facultad de Artes, al Hospital del Día, a la Facultad de Ciencias Psicológicas, al Centro de Matemáticas y a la Escuela de Educación Técnica. Como vemos en esta imagen, la topografía es irregular. Aquí podemos observar algunos ingresos, algunos accesos y los principales puntos de encuentro dentro de la ciudadela universitaria. Los accesos al polígono se dan principalmente por la calle Jerónimo Leyton y la calle Bolivia, pero a su vez podemos encontrar caminerías, vías principales y secundarias dentro de la ciudadela universitaria. El polígono de estudio fue escogido en forma unánime por el curso después de realizar un análisis en el campus. En su entorno podemos encontrar la accesibilidad, su ubicación, sus vistas y el contexto inmediato. Aulario. El aulario servirá como un aporte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a la universidad. De alguna manera, la Universidad Central del Ecuador tendrá un beneficio económico en cuanto también a seguridad y a tener mejor equipamiento y mejor calidad. La Facultad de Arquitectura ayudará con los diseños de los espacios, con el diseño de una residencia para profesores extranjeros, y de esta manera servirá para mejorar la calidad académica. En vista que este aulario va dirigido para estudiantes de posgrados, maestrías y doctorados, es necesario conocer a qué se refiere con cada uno de estos, como por ejemplo el posgrado. El posgrado viene después del pregrado universitario. Este sirve como un desarrollo a la creatividad y búsqueda de información, y de alguna manera también a la integración en grupos de trabajo. La maestría es un trabajo original que refleja la información metodológica del autor, aporta unos conocimientos de menor impacto o de menor transferencia que un doctorado. El doctorado en sí es el mayor de los posgrados, es el más avanzado. Se necesita para acceder a este de una maestría previamente. Se realizan investigaciones en temas específicos y trata de proponer nuevas contribuciones, tanto científicas como novedosas. Programa arquitectónico. En el programa arquitectónico podemos ver que el aulario va a albergar algunos servicios comunes para los estudiantes, como son las aulas, talleres, oficinas administrativas y un teatro. Tenemos además distintas áreas, como son áreas administrativas, académicas, de servicio, de circulación y áreas exteriores. Estas de alguna manera serán zonificadas por área social,
área semiprivada, área privada y área pública. Las necesidades para los docentes y estudiantes. El aulario. El aulario constará con una administración, un auditorio, espacios de trabajo y de estudio, estacionamientos, sala de docentes, sala de integración, una papelería, un café-bar y una enfermería. En el análisis realizado dentro de la universidad pudimos darnos cuenta que cada posgrado y maestría tenía más o menos 35 estudiantes. Entonces, de acuerdo a un análisis realizado, nosotros necesitaríamos 41 aulas para las distintas especialidades. En total tendríamos 1.435 estudiantes. El aulario en sí estará compuesto por aulas, talleres, que serán tanto para arquitectura, artes, y laboratorios para las especialidades médicas. En cuanto a la residencia, nosotros podemos ver que tendrá un programa administrativo, dormitorios, sala de visitas, sala de integración, una tienda, una enfermería. Van a existir dos tipos de dormitorios, que serán unos individuales y otros compartidos, de acuerdo a la necesidad.